Era vieja, le pregunta, ¿usted canta? Dice, no con el concepto del canto ciudadano, porque el canto es parte de la vida cotidiana. Entonces, vos le decís, bueno, cuénteme, ¿y qué canta? Y es muy difícil explicar, porque como los cantos son espontáneos, los cantos son anónimos, van pasando de comunidad en comunidad, tampoco hay una cosa de autoría, no hay una exigencia en la letra, no hay una exigencia en la melodía, eso va variando. Entonces, tampoco hay mucho para contar, fulano es autor de esta vidala, y a veces cuando veo, por ejemplo, que acá se enseña el canto con caja como vidala, paguala, tonada, pero esa estructura musical no existe. Entonces me decís, ¿esto que está cantando que es una vidala? Y tal vez no te sepan ni contestar, porque no interesa, digamos, el canto es otra cosa. Entonces a veces es difícil explicar. A lo largo de los años de trabajar dando talleres en ciudad, fui más o menos armando para que la gente entendiera, pero al principio la verdad que era difícil, porque hasta pensar en enseñar es como... Nosotros estamos acostumbrados a la imitación, es decir, los chicos aprenden imitando, y como hay una idea también del mayor, como de mucho respeto, de mucha admiración, el chico aprende por ser eso que ve que es el mayor, que es la palabra de confianza, que es la sabiduría, la certeza, que en las ciudades se ha perdido eso. Entonces para un chico a veces el abuelo es un viejo que no sabe nada, que dice pavadas, que es antiguo, que no conoce de las cosas modernas, no se pierde interés, ¿no? Entonces el concepto es muy distinto. Toda mi familia es de Salta. Mi papá viene, como muchos de los provincianos, a buscar posibilidades de trabajo acá en Buenos Aires, comienza a trabajar, se conoce con mi mamá y vamos naciendo en distintos lugares. Yo nací, por ejemplo, en Junín, que ni casi ni conozco el pueblo porque no viví nunca, y siempre volviendo a Salta y después de un poquito más grande a Jujuy, donde me casé con mi primer hijo, y el canto siempre estuve desde chica. Nunca se me hubiese ocurrido que yo iba a enseñar canto. Todavía mi idea es la transmisión. Entonces, bueno, yo canto y la gente canta conmigo. ¿Y qué transmitís? ¿Cuál es el mensaje después de tantos años que te das cuenta que estás transmitiendo a través del canto? Es la sanación. Es la sanación. Es entrar en un momento de equilibrio, ¿no? Es cuando, por eso a veces cuando viene la gente al taller, yo digo, si primero no llegamos a un concepto de pertenencia a la Pachamama, de pertenencia al cosmos, de sentirse realmente todo uno, ¿no? Hasta que no llegamos a eso es bastante difícil poder transitar el canto andino, porque el canto andino habla sobre eso, ¿no? Nosotros somos como una cuerda, siempre digo, y estamos agarraditos a la Pacha y agarraditos al cosmos, y lo que hacemos es transmitir ese equilibrio o ese desequilibrio, y nuestros sonidos son esos. Y en las ciudades hay un desequilibrio impresionante. Impresionante, realmente hay un desequilibrio impresionante, pero aparte hay un desconocimiento de ese desequilibrio. Nosotros, los pueblos originarios, nunca hablamos de enfermedad, no existe la palabra enfermedad como concepto, porque lo que hablamos es de un desequilibrio. Si a uno le pasa algo es porque o tiene mucho de algo o poco de otro, ¿no? Nosotros somos un poco de tierra, un poco de aire, un poco de fuego, un poco de agua, y eso tiene que estar en equilibrio. Y cada región, cada lugar del planeta tiene un equilibrio distinto, porque esas comunidades son distintas, los cantos son distintos. Entonces, en eso el ciudadano ha perdido ese autorreconocimiento, porque ha entregado ese poder a otros, que es la medicina tradicional, ¿no? La medicina alopática, que lamentablemente, por intereses también económicos que hay, ha dejado a las personas sin el mínimo conocimiento. Puede ser que una persona no sepa diferenciar entre un resfrío y una gripe, que no sepa si está embarazada o no,
que no sepa en qué luna va a parir, no reconoce el color. Yo a veces digo, chico, si está tosiendo, ¿cómo lo vas a reconocer por el color del moco, qué es lo que está pasando? Cosas sencillas de casa, ¿no? Y las madres, hoy en día, al pediatra, lo primero, al pediatra. Y si bien tendría que estar la medicina asociada a los conocimientos ancestrales de todos los pueblos, porque no solamente los andinos, todos los pueblos tienen un conocimiento ancestral, en vez de haber una asociación, hay una distancia infernal, donde si vos al médico le decís, yo estoy tomando té de tal cosa, es una pavada, te va a hacer mal, y no hay una asociación. Es decir, bueno, el paciente me está diciendo que tiene una sabiduría transmitida a su familia y podemos asociarnos con esta medicina. ¿Y cuál crees que es un buen camino para empezar a acercar la ciudad o la gente que vive en la ciudad a las costumbres más tradicionales, por así decirlo? De vuelta al ser, ¿no? A la conexión. Y una de estas cosas son los talleres. Estos talleres que damos a veces de canto, de conocimiento ancestral como la Taita Carmelo, de los idiomas, a través de los idiomas de los pueblos. Hay que pensar que más del 50% de la población argentina tiene en su ADN pueblos originarios de alguna de las comunidades. Eso hay que reconocerlo. Y si uno a través de eso comienza a ver en su familia de dónde algún antepasado viene, al acercarse a esa cultura, a esos conocimientos, comienza en forma espontánea a acercarse. Si no hay, yo a veces cuando dicen, ay, los pueblos originarios también como una cosa así, no, es muy sencillo, ¿no? Hay abuelos que te dicen, y bueno, ¿y qué tomo para tal cosa? Agua, come agua, energiza el agua. Es muy sencillo, no es una cosa complicada, y que lo puede hacer cualquiera. Entonces, no, pero yo no tengo la práctica. Vos en tu casa, una ceremonia de la pacha, un virrey, lo puedes hacer en tu casa. Una ceremonia muy sencilla, la ceremonia de los alimentos, ¿no? Cuando una mujer va a preparar los alimentos para su familia, puede transformar eso en un hecho casi trivial en una ceremonia. Y energizando cada uno de los alimentos y pensando, y también aprendiendo, ¿sí? Cada alimento que aporta, desde lo energético y desde lo químico. Eso es un trabajo que tenemos que volver a hacer, porque si uno sabe que lo perdió, que no encuentra, que no sabe cómo hacer, cómo combinar alimentos, bueno, pregunten. Hay muchos cursos ahora que se están dando también de cocina ancestral, donde se trabajan los alimentos no por comodidad, sino por ver qué tipo de alimentos y qué aporta al organismo, ¿no? Bueno, todo eso yo creo, y de todas las culturas, porque también tenemos los hindúes, grandes sabios, ¿sí? Que también podemos aprender desde allí. Siempre nosotros decimos, bueno, ¿por qué los andinos? Bueno, porque estamos en esta parte del planeta, y la vibración de esta parte del planeta genera los alimentos que tenemos alrededor. Y mira, yo siempre digo a las mujeres, lo primero que tienen que hacer cuando abren los ojos es preguntarse qué luna hay. Porque la luna nos rige todos nuestros fluidos, son más en las mujeres. Las mujeres somos lunas y estamos regidas por ciclos lunares. Todo nuestra energía vital, que tiene que ver con la menstruación y con los embarazos, está totalmente ligado a ese ciclo de la luna. Entonces, lo primero que hay que hacer es un almanaque lunar y decir, hoy tengo luna llena, hoy menguante. Segundo paso sería ir entendiendo qué sucede con cada de esas lunas y qué sucede en mi cuerpo, en mi psiquis, si yo estoy más nerviosa, si estoy menos nerviosa, saber si hay lunas donde yo puedo tomar decisiones o no, preferir que esperen unos días. Justamente esto de las discusiones, saber que no estoy en una luna para discutir, mejor me callo, lo espero, lo hago después. Eso sería una de las primeras cosas. El saludo al sol. El saludo al sol, que no tiene que ser una ceremonia como a veces vemos en un documental, simplemente acercarse a la ventana y agradecer la presencia del sol, que es vida. Si no sale el sol, no tenemos vida. Y los andinos siempre esperamos el sol para saludarlo. Es una forma de agradecimiento, es algo
uno lo hace caminando en la calle, no hay que hacer ninguna cosa rara. Esas pequeñas cosas van transformando mi día para eso. ¿Qué aporte hago yo? ¿Qué aporte hago con la basura? ¿Qué aporte hago con mi salud, con mi familia? ¿Fumo, no fumo? Sí, hay un montón de cosas que van cambiando en el solo hecho de reconocer que estoy en relación con seres tutelares como los astros, ¿no? Entonces ya inicio una mañana distinta, desde una cosa muy sencilla. Y bueno, empezar a pensar qué desayuno. ¿No podré levantar 5 minutos antes y sentarme a tomar un té, un mate, un vaso de agua con otra conciencia? ¿No? Pensar en estas pequeñas cosas, eso va armando a lo largo de los días un cambio impresionante de conciencia, ¿no? Entonces pensar, bueno, a la noche, mirar las estrellas. Nosotros hacemos una obrita de teatro que es con una llama, y para los chicos de primaria. Entonces les enseñamos cómo se ven las estrellas. En las comunidades lo que se hace es bajarla a esas piedras que son como unas ollas que se llenan de agua de lluvia, y entonces durante la noche se leen las estrellas ahí. Claro, los chicos me dicen, yo en mi casa tengo un departamento. Bueno, agarró un vasito de agua, salí al balcón, a la ventana, y traté de ver una estrella. Eso es una conciencia, no esto que decimos, como es arriba, es abajo, bueno, en vez de irnos tanto en palabras, que un chico pueda ver que eso que está allá está acá. Y ya modifica su conciencia, su relación. Ya no es la estrella solo algo que aparece a la noche que veo cuando me voy de vacaciones, sino que está presente todos los días. Y esa convivencia con la Pacha y con el universo cambia la conciencia de la persona. Y eso lo podemos hacer en las escuelas con estas acciones sencillas que al chico lo ubican en otro lugar. No está solo en el mundo. No es un ser humano desarticulado del resto. ¿Sí? Tiene sus raíces bien agarraditas en la tierra. Y enseñarles a escuchar el sonido del árbol que está en la vereda, ¿no? Como está cantando ese árbol. Son pequeñas cosas que a veces uno dice, bueno, si voy 5 minutos a la plaza, le digo a los chicos, escuchemos cómo están hablando los árboles. Y el primer día se te ríen, te dicen que es una pavada, y después un día no les escucha, mirá cómo está hablando. Y eso lo digo porque ha pasado con mis propios hijos, que los estoy criando acá en la ciudad, ¿no? Sobre todo la más chiquita, la más grande vivió en provincias distintas, pero la más chiquita transcurre por esas situaciones, ¿no? Y uno va viendo qué distinto que aparece en la conciencia de un chico, aún más que del grande, ¿no? Y una vez que apareció en el chico, se refleja en el grande. Porque hay muchas enfermedades patológicas de la psiquis, ¿no?, que se generan por los trastornos de la ciudad. Sí. Entonces, esto es una forma más que interesante de poder tratar todas estas patologías. Sí. Y a veces también tratar de ver que mucho de lo que nosotros vemos como patologías son solamente diferencias o personas que tienen un manejo de la energía distinto. Si recorremos la cultura de muchos pueblos originarios, no solamente de América, las personas con algunas deficiencias, con algunas patologías psíquicas, en realidad son personas que tienen otra relación con el cosmos, otra relación con los seres tutelares. Es decir, su función es otra. Y siempre digo, ¿no? Para los que son del norte, por ejemplo, conocen la palabra opa, que es como el tonto. Y antes de la colonización eran considerados como sagrados, porque su desarraigo con el caipacha, con la realidad, hacía que ellos estuvieran totalmente conectados con el Hananpacha, con el mundo celestial. Y eso era considerado parte de ese equilibrio de una familia y de una comunidad. Cuando viene la colonización, son matados como fueron matados casi todos nuestros pueblos, y el opa comienza a ser escondido. Y hoy vamos a ver en muchas familias del norte algún opa escondido, ¿sí? En una habitación, sobre todo, tal vez ya ahora no tanto, cada vez menos, pero hace unos 20, 30 años
cuando no había las escuelas diferenciales y todo eso, se los escondía. ¿Pero por qué se los escondía? ¿Se decía por vergüenza? No. Se los escondía porque eran parte sagrada. Y no podía venir alguien a sacárselo para meterlo en una institución donde no iba a ver más, porque era parte de la familia, tenía un lugar, formaba parte de un equilibrio. Y esta larga colonización de más de 500 años hizo que se fuera perdiendo ese sentido y quedara nada más que la acción, guardar al OPA. Lo que se perdió fue cuál era el lugar del OPA. Y este OPA podía tener algún problema de una esquizofrenia, algo que nosotros hoy catalogamos así, pero que en realidad era considerado como algo sagrado. Fíjate qué distinto sería si las familias, ya hoy en día por suerte, todas estas patologías son por lo menos tratadas de una manera distinta desde lo social y desde lo afectivo, pero pasamos unas épocas terribles donde eran metidos en un depósito casi. Y se perdió ese sentido de ver, ¿no? Y yo cuando veo a alguna mamá con un chiquito con problemas que dice fue lo mejor que me pasó en la vida, digo, vio eso, vio esa energía que trae el distinto, incorporó como una suma y no como una desgracia. Pero ¿cuál es el sentido de la desgracia? Que no sirve para el sistema capitalista, no puede generar plata. Desde ahí se lo catalogó como algo desechable, como algo vergonzoso. Entonces también todas estas cosas, creo que hay, por suerte, hoy en día una visión distinta, ¿no? De que el distinto tiene su valor. Hay que encontrar cuál es la articulación con la familia y también cómo estamos articulando las familias, porque el concepto capitalista de familia es muy distinto. ¿Sí? Podríamos invitarlo al Taita. Luego lo persigna el hermano Nicolás, lo descuartizan en la plaza de lo que hoy es en Chuquisaca, la capital de Bolivia. Y por último a Dámaso Katari. Eran 3 hermanos y a Tupac Amaru. Y esta lucha revolucionaria de los pueblos originarios es que justamente prende como una mecha con los estudiantes de la Universidad de Chuquisaca en aquel momento. El caso de Mariano Moreno, Juan José Castelli, el caso de Bernardo Monteagudo, todos estos patriotas, coincidentemente con Manuel Belgrano, que ha hecho la campaña del Alto Perú, y se suman a esto y plantean desde ese lugar de que todos fuesen tomados en cuenta, los pueblos originarios, porque Mariano Moreno plantea una sociedad en la cual todos formaran parte de esta nueva nación, de esta nueva, de las Américas del Sur llamadas. Querían restaurar el pueblo inca, ¿no? Por eso yo creo que en el Congreso de Tucumán justamente la propuesta eso de Belgrano, que haya vuelto Juan Bautista Amaro, el hermanastro de Gabriel Punturcanqui, que fue descuartizado, que es hermanastro de otra madre, el mismo padre. Sufrió 40 años de exilio, de presidio en Europa, estuvo en África, en Ceuta, vuelve después de 40 años, y la propuesta de Belgrano y todos los diputados del noroeste y Cuyo de Argentina más el Alto Perú, era que la capital fuese Cusco, no Buenos Aires, que el primer presidente constitucional fuese un descendiente del Inca. Y lamentablemente la propuesta de Buenos Aires con algunas provincias que siempre estuvieron ligadas con el porteñismo, no pudo ser, a pesar de tener mayoría de la propuesta de Belgrano, fue bastante la crítica. También hemos tenido traidores en esto, tenemos que aclarar. Vicente Pasos Canqui, un aymara converso, traicionó esto porque se planta y dice cómo vamos a retroceder en el tiempo, de dónde vamos a sacar al presidente de una chichería. Bueno, ya estas cosas realmente dañó. Yo creo que ya hemos nacido mal paridos, ¿no? En ese primer congreso. Después la sucesión en Buenos Aires de directorio a directorio hasta 1825, cuando nunca tuvimos un gobierno que después Rivadavia hace el compromiso justamente con Inglaterra, después sobre las ruinas de
de la colonia española, nos sacamos el yugo español a medias y nos colocamos el yugo inglés, permitiendo la libre navegación por el Río de la Plata, con la destrucción de los tejidos de esta parte, con todas estas cuestiones, plantean la otra dependencia que tenemos hasta 1945, los ferrocarriles, todas las empresas todas inglesas, todos los campos distribuidos, y bueno, creo que el diseño de la ciudad, Juan Bautista Alberdi también lo diseña de esa forma, y sumado con Mitre plantean la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, que no había por qué hacerle guerra, pero el celo, porque Paraguay había planteado un crecimiento cuantitativo y cualitativo desde la industrialización, desde la formación, la educación. Todos los profesionales paraguayos que salían al exterior volvían a servir su país. El primer país que tenía la fundición de hierro, de los hornos de Humaitá, el primer ferrocarril y la industrialización, todo esto iba en crecimiento acompañado con todo el pueblo guaraní, creo que ha tenido un crecimiento en esos tiempos. El celo del imperio portugués, que todavía tenía su dominio sobre Brasil, y se suma también Uruguay y por qué no de acá Mitre y Rivadavia, ¿no? Y plantean la guerra de la Triple Alianza. En esa guerra se oponen los gauchos federales, el caso de Felipe Varela, Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, todos los que eran caudillos llamados hasta ese momento, pero eran hombres legítimos representantes que querían la federalización, que querían la unidad de las provincias del noroeste y Cuyo, que habían pertenecido al Tahuantinsuyo, que todavía en aquel momento seguramente habría un 40% más de quechua hablantes, ¿no? Porque, yo creo que el idioma se pierde después de Sarmiento. Entonces estos gauchos, estos hombres luchadores, siguiendo los pasos de Tomás Cataré Nicolás y de Tupac Amaru, plantean la confederación contra el porteñismo. Y así fueron eliminados de uno en uno, ¿no? Y bueno, la política del porteñismo, por eso antes decían, bueno, Dios está en todas partes, pero gobierna en Buenos Aires. Creo que nunca nos hemos podido sacar, y creo que la lucha en estos 200 años, el interior siempre fue visto como el patio trasero del país, ni siquiera reconocido como parte. Quizás muchos porteños veían después de la General Paz que ya no les pertenecía, pero yo creo que con esa mentalidad, Buenos Aires era el puerto, Buenos Aires era donde se comercializaba, donde se negociaba, donde realmente se elegían los presidentes, se derroca al presidente que no está a gusto, se pone a otro, y bueno, nos surgió estos 200 años. Creo que la unidad latinoamericana era la unidad que quería Bolívar, era la unidad que quería Sucre, San Martín, Belgrano, Pueyrredón, Martín Miguel de Güemes, cuántos patriotas que entregaron su vida por esto, ¿no? Y en esto también vale recordar que a Martín Miguel de Güemes lo mandan a matar los porteños. Después de haber hecho asesinar, festejan, ha muerto el gran cacique, porque Güemes plantea también que a todos los gauchos que pelearon con él, que eran gauchos sin tierras, devolverles las tierras que eran de ellos. Pero esa política no les servía a ellos. Entonces, bueno, así murieron todos. A Juan José Castelli le cortaron la lengua, a Mariano Moreno lo envenenaron en alta mar, a Bernardo Monteagudo lo mandan a apuñalear en Lima, Belgrano muere pobre, San Martín se tuvo que ir por no derramar la sangre entre hermanos, que fue un gran idealista. Por algo se encontraron los grandes hombres, ¿no? Bolívar y San Martín, en la cual nos han dejado, creo que, una muestra clara de honestidad, ¿no? Porque yo siempre me pregunté, San Martín, después de haber estudiado en España, ¿cuál fue la razón que le haya vuelto, ¿no? Después de haber participado incluso en las tropas españolas contra Napoleón, creo que la sangre que corría por las venas, porque San Martín sabía que era hijo de una madre guaraní, de Rosa Guarú. Creo que eso fue lo que le empujó, ¿no? a que en este continente hacían falta hombres por buscar a
Y lo que lamentamos hoy en día, todos estos patriotas, quizás en los libros de historia figuran solamente en una hojita o media hojita, ¿no? Pero por otro lado, aquellos que han hecho daño al país, a la humanidad, figuran como los mejores hombres, los mejores monumentos, en las casas de estudios. Desde la historia, creo que es la historia de los poderosos, es la historia de los vencedores, es la otra historia que nos quisieron pintar. Hasta lo han hecho creer a todos los originarios de cada país que todos descendieron del barco. Nadie hoy en día se considera también originario, ¿no? A pesar de que son morochos como nosotros, pero porque tiene el apellido Gómez o Rodríguez piensa que el abuelo fue español y no nos damos cuenta que fueron impuestos, ¿no? Y yo creo que la idea de Sarmiento desde la educación fue eso, cambiar la mentalidad, hacer un lavado de cerebro, cambiárselo todo, cambiar su moda, su estilo de vida, cambiárselo la alimentación, por eso acá han impuesto la harina, el trigo, todo lo que vino de afuera, que se desprestigio total. Particularmente para nosotros los andinos, nuestros alimentos fueron considerados como alimentos del demonio, ¿no? Por eso fue vapuleada la hoja de coca, por eso la quinoa, la maca, el curvi, el tarwi, amaranto, huicha, todos los alimentos que fueron mejorados por el Inca y realmente llegó a un desprestigio total. Los auquénidos, la carne de llama, que tiene 0% de colesterol, que hoy en día la gente tendría que alimentarse, pero fueron haciendo adoptar a la vaca, que tiene alto porcentaje de colesterol, por eso tenemos tantas enfermedades en esta parte del continente. Yo creo que todos estos cambios no fueron accidentales, fueron intencionalmente. Yo creo que estos cambios desde la educación fueron formando. Cuando Sarmiento trae maestras de Estados Unidos y trae plantas, árboles que hacen daño, trae pájaros, elimina y manda a matar a los hermanos originarios al sur, pagado a la milicada por patacones, por cada indio muerto, por cada oreja le pagaban patacones. Cuando se entera que aparecieron hermanos sin oreja, con el perdón de la palabra, le indica a los milicos que traen los testículos del hombre y los 2 senos de la mujer se querían comer. Eso es el padre de las aulas que llaman hoy en día la educación. Y lamentablemente en los billetes más altos de 50 pesos y lo dejan dinero por encima. Estas cosas no nos cierran porque nosotros a veces queremos hablar desde el lugar que nos tocó vivir, ¿no? Mis tatarabuelos, mis abuelos, hasta esta parte de la historia. Creo que ningún originario puede sentirse orgulloso cuando en su barrio tiene un monumento de un genocida. Porque también en estos días hay gente que se opone para sacar el monumento a Colón. Pero yo creo que nunca han investigado, porque Colón el 12 de octubre de 1492 a Guanajani, que era un pueblo pacífico, llega más o menos a la madrugada, pero a las 3:30 de la tarde ya tenía 565 asesinados por la gente de Colón. Entonces, yo creo que en estos tiempos tenemos que pensar bien cómo los hermanos del Estado plurinacional se plantean la descolonización. Yo creo que hay que empezar por los monumentos. Y no solamente eso, yo creo que hay mucho para recorrer. Yo creo que en esto está la unidad latinoamericana, la unidad de que somos hermanos. ¿Y por qué digo que somos hermanos? Porque la nación guaranítica, una parte queda dividida en Brasil, otra parte en Uruguay, otra parte en Argentina, otra parte en Paraguay, otra en Bolivia. Están 5 nuevas repúblicas. ¿No? Una nación, tiene una cultura. Los quechos, ¿dónde estamos? El sur de Colombia, Ecuador, Perú, Amazonía de Brasil, Bolivia, Argentina, 12 provincias del noroeste y Cuyo de Argentina, Chile hasta el río Maule y Biobío, frente de Neuquén. Todo este vasto territorio conta de Pizarro en 1551, el último censo Huayna-Japón, 30 millones de quechua hablantes. Esta nación quedó dividida en Colombia, Ecuador, Perú, Amazonía de Brasil, Bolivia,
Argentina y Chile, y 7 nuevas repúblicas. Yo creo que hoy lo único que están tratando es buscar la unidad aún desde las nuevas repúblicas. Pero nosotros los pueblos originarios estamos unidos a través de aquella huipala, ¿no? A través de esa huipala, de ese símbolo sagrado, nosotros nos sentimos hermanos que han destruido nuestra confederación del Tahuantinsuyo, de las 4 naciones, y han creado las nuevas repúblicas, las republiquetas y las nuevas repúblicas que nos han dividido. Por eso decían dividir y reinarás ellos. Y hoy en día, y hablando de otros pueblos como los mapuches, como los aonequen de esta parte de la Pampa, mal llamados tehuelches, creo que todos hemos formado parte en este continente. Además, el continente estaba ligado, ¿no? Reconocidos por las aves sagradas, la Confederación de la Anáhuac del Norte, con su ave sagrada el águila, hasta México. Centroamérica con su ave sagrada también el quetzal, ¿no? Mesoamérica la Confederación de los mayas, y la Confederación del Tahuantinsuyo con el ave sagrada del cóndor. Así que todo el continente de la Olla ya estaban unidos. Así se traspasaron la alimentación, el conocimiento. Yo creo que por eso llegaron a una civilización diferente a Europa, con sus construcciones, con su forma de vida, con otro pensamiento, con otra filosofía de vida. Lógicamente, en cada uno de los idiomas que perduraron hasta hoy en día, todavía nos queda esa sabiduría que nos dejaron, y nosotros como herederos de esa cultura estamos transitando este camino para continuar en él. Bueno, la cosmovisión andina ya viene desde la cultura de los tiwanacotas, anterior al incario. Ustedes saben que Tiwanaku estaba a orillas del mar, y con estos cambios, aproximadamente miles de años atrás, no hay un cálculo exacto, se eleva, estando a orillas del mar, se eleva a 4.800 metros sobre el nivel del mar, y ahí queda enterrado, y los sobrevivientes de los tiwanacotas han sido 4 sabios, ¿no? Ayarulchu, Ayarauca, Ayarmanco y Ayarcachi. Los 4 descendientes de los tiwanacotas se dirigen a las 4 direcciones con sus esposas correspondientes. Una pareja se va al este, que crea la nación del Antisuyo, que es la parte de la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú. Y al oeste se va otro, que es desde el Océano Pacífico hasta la cordillera occidental, que hoy es Perú. Y al norte se va otra pareja, Chinchasuyo, que es sur de Colombia, Ecuador y hasta norte de Perú, hasta Chiclayo y más o menos hasta Trujillo y Chiclayo de Perú. Y una pareja queda en el sur, desde el lago Titicaca, viniendo al sur, todo lo que es Argentina, la parte altiplánica de Bolivia y Chile. Y estos 4 descendientes directos de los tiwanacotas son los que crean esta gran confederación. Con el tiempo son considerados incas. Con el tiempo, creo que alrededor de 2000 años más o menos permanecieron cada uno en su lugar. Por eso también hay 4 lenguas, 4 culturas vivientes: Payas, Poquenas, Aymaras y Quechuas, ¿no? Y estas 4 naciones con el tiempo se unen, crean una gran confederación, y esa gran confederación es del Tahuantinsuyo. Tahua es 4, Tahuantin quiere decir los 4, suyos son las 4 naciones. Y creo que con esta formación del Tahuantinsuyo se ha adquirido el tema de la cosmovisión. El cosmos es el espacio cósmico, y que los tiwanacotas aprendieron a honrar y respetar al Padre Sol, y esa sabiduría es que justamente adoptan también los incas. Los incas recogen toda la sabiduría de distintas culturas. Y bajo ese respeto es considerado el Padre Sol como una energía masculina, generador de esa energía, y se reconoce a la Madre Tierra como la energía femenina, fecunda,
Y bueno, ambas energías hacen la procreación de todas las vidas, de las plantas, seres humanos, animales. Bajo ese conocimiento, la cosmovisión es mirar, observar el cosmos. Y en la época del Incario han habido lugares donde se investigaba la astronomía y astrología, han habido hombres científicos que miraron al espacio, supieron ver dónde estaba la Chacana, lo que llaman hoy la Cruz del Sur, para nosotros la constelación del sur. La palabra cruz ingresa con los españoles. ¿Y dónde está ubicada la Luna? ¿Dónde están ubicados cada uno de los planetas? ¿No? Tener ese conocimiento, recoger la energía, si era masculina o femenina, cómo giraba. Yo creo que en base a eso también tomaron en cuenta que el planeta Tierra es redonda, tomaron en cuenta el eje central del planeta Tierra y han marcado la gran diagonal que es el Hapajñán, que une desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico en una línea recta. Dentro de eso la Chacana marca justamente, el punto cenit de la Chacana marca como una plomada, ¿no? Y dentro de eso y con el Hapajñán hay un camino por el medio, 23 y 23 grados de ambos lados son los 46 grados del eje de la inclinación de la Madre Tierra. Entonces los abuelos supieron dividir los solsticios y los equinoccios, por eso marcaron los 13 meses de 28 días en el calendario lunisolar agrícola. Yo creo que se rigieron desde el tiempo a través de estos ciclos, los periodos de la luna. A través de esta sabiduría se recoge que el hombre, cuando realmente está alineado entre dos planetas y esa energía le pega al hombre, cuando no está realmente el conocimiento para poner como protección, se enferma el ser humano. Entonces, con esta sabiduría aprendieron que hay dos clases de enfermedad desde la cosmovisión andina. Una es la enfermedad del cuerpo, sentimos donde nos duele, y otra es la enfermedad del alma. No sentimos donde nos duele, pero sentimos que estamos mal, todo el cuerpo. Cuando viene Europa, ya vienen por diferentes caminos. Por un lado la ciencia, por otro lado la religión. Pero en este continente se han encontrado hombres que estaban unidos, ¿no? La espiritualidad, la cosmovisión y la ciencia. Lo que el hombre de la ciencia no podía curar, el hombre espiritual curaba, sigue curando. ¿Cuál es la enfermedad del alma? ¿Cuál es la enfermedad del espíritu? Eso es, desde la cosmovisión, visto y considerado como una ciencia de la cosmovisión, como una sanación de la cosmovisión. Creo que en eso tuvieron que relacionarse con los planetas, con los astros, cometas, estrellas, todo lo que está en el espacio. Y ese conocimiento es lo que justamente trataron de destruir y lo destruyeron casi total. Fíjense hasta qué punto desde la escritura los quipus eran justamente una escritura a través de los nudos y líneas. Cada nudo significa el 0, cada línea significa el número 1, el número binario, que hoy, como hombres matemáticos, hombres científicos, que en aquellos tiempos supieron medir, sacar las medidas del espacio, transportar a la Tierra. En base a eso se crearon todas las grandes ciudades hapajñanas, profesamente en medidas exactas en una línea recta. Si agarramos un metro, kilometraje hoy en día con internet nosotros vimos, pero perfectamente marcar todas las ciudades. Como el centro, el ombligo del mundo andino, Tiwanaku, saliendo hacia el Pacífico, bajando hasta el Océano Atlántico. Entonces, esto es la gran sabiduría desde la cosmovisión y hoy en día muchos hermanos están en la recuperación. Lamentablemente fueron destruidos nuestras casas de estudio, los templos planetarios, porque Tiwanaku no era simplemente una ruina, era un templo planetario, que quizás hoy en día si nos ponemos a hablar mucha gente me dice, ¿qué es un templo planetario?
Y realmente aquellos hombres, porque en la época del Incario, los incas, se posaba el cuerpo durante 2 días o 3 días, el espíritu viajaba a otras galaxias, traía ese conocimiento. Yo creo que por algo han hecho ciudades sagradas, por algo recibieron en qué lugares fluye la energía y cómo es la energía, ¿no? Si es la energía del viento, del aire, o la energía del agua, o la energía de la tierra, o la energía de las estrellas, del sol. Esa percepción, ese conocimiento, supieron encontrar cada uno. Por eso a nosotros nos marcaron cada uno de los lugares en nuestras comunidades, son sagradas. Esto es tal cosa, aquel es tal cosa. En tal hora no tenés que pasar por ahí porque está el espíritu protector del lugar. Entonces el hombre está acostumbrado, está amamado ese conocimiento en su lugar, respetando y honrando. Respetamos las plantas, no dañamos por dañar, no rompemos por romper. Los animales, cuando cazaban nuestros ancianos, nuestros abuelos, nunca hiriéndolo. Siempre, por ejemplo, acá tenemos los hermanos, los mal llamados sanavirones, comechingones de Córdoba. Según desde la historia dicen, bueno, ellos eran cazadores de venado, lo perseguían hasta cansarlo. Cuando estaba cansado lo agarraban una piola, se cargaban y lo traían a la casa. Hacían lo mismo. No era costumbre de herir al animal, ¿no? Pero del otro lado llegaron con armas, hiriendo, matando los pescados. Agarran todos, los chicos que no sirven, lo tiran los pescados chicos. En cambio, en nuestra cultura no se agarra con la mano. Esta costumbre de respetar a los animales, esta costumbre de respetar y honrar a las plantas, creo que es el reconocimiento que nosotros somos parte, pertenecemos. Pero creo que ha cumplido una función el hombre desde el entendimiento de la cosmovisión. Tenemos un compromiso, un deber, tanto hombre y mujer, ¿no? De respetar esa planta, pues esa planta te va a curar, así que tenés que cuidar. Si le falta agua, tenés que echarle agua. Tenés que venir a buscar en tal fecha, esa planta te va a curar para tal enfermedad. Entonces nosotros aprendimos a convivir. No se corta por cortar, menos por comercio, menos por comercializar o volverse rico. Entonces yo creo que ese entendimiento fue destruido, ¿no? Porque hoy en día se talaron los montes, las minas a cielo abierto, los ríos contaminados, el aire contaminado. Todas estas cosas es preocupante y nosotros en esta lucha decimos, bueno, ojalá que pueda llegar un mensaje a la humanidad para que por lo menos un cachito así que tengan un entendimiento, una llegada de pueblos originarios, ¿no? Un intercambio, quizás un intercambio cultural. ¿Y cree que estamos en camino de que pueda llegar un mensaje o que pueda haber un cambio? Se cumplió el año 92, ¿no? Nuestro Pachacute de dolor. Los abuelos marcaron cuando llegaron los españoles, es que justamente ellos llegan cuando en nuestra cultura estamos cumpliendo 5.000 años. Muchos se preguntarán que, bueno, ¿por qué 5.000 años? Desde la caída de la cultura tihuanacota se tomó punto cero, 5.000 años hasta la llegada de los españoles. Hoy estamos 5.521, 5.521 años, ¿no? Cuando se marcó los 5.000 años, cada 500 años es un Pachacute, la profecía de 500 años, y cada 1.000 años es un sol. Nosotros estamos cumpliendo el 5.º sol, y llegaron en el gran Pachacute. Y donde tenía que haber cambios, donde tenía que, cuando llega el Pachacute hay cambios bruscos, que anteriormente han habido terremotos, problemas, enfermedades y demás cosas, pero nunca fue esperado. Los abuelos sabían que este Pachacute llegaba, pero no sabían que iban a ser destruidos por otro ser humano. Nunca jamás pensaron, los andinos como eran hombres tan espirituales, nunca se prepararon con armas para matar a alguien, nunca para defenderse. Únicamente tenía la onda iguato, que tiene la guaraca para tirar una piedra, en caso de que un puma que tenga crías, que no te deje pasar, por ahí un suri, un avestruz que está con las crías, que te ataca, ¿no? te salta, te abre el cuerpo, que tiene una chuza, para espantar eso, pero nunca para las peleas. Entonces cuando acá se plantea que el incario, que el ejército al inca, que era emperador, que era conquistador, todas estas acepciones que desde la cultura occidental y europea, que cada uno han puesto, lógicamente había que desprestigiar para destruir una cultura.
Entonces, yo creo que sobre todo los andinos han sido hombres muy espirituales. Por eso fue fácil dominarlos. Por eso muchas veces se pregunta ¿por qué? Bueno, fue muy fácil dominarlos, porque hombres que no estaban acostumbrados a la guerra, no había por qué pelear. ¿Por qué iban a pelear? Si cada niño nacido tenía 3 parcelas de tierra, apenas que nacía, tierras nuevas que le entregaba el Estado, el Inca, con su gente trabajando. A cada niño nacido 4 parcelas. Entonces, a los padres le entregaban para que con eso lo educaran. Y cuando se casaban, otra cantidad de parcelas, tanto al hombre y a la mujer, para que con eso criaran a los hijos. Y así fue. Y para los recién casados, construirle la casa. Entonces, esa cultura que trazó desde su inicio la reciprocidad, además una sociedad colectiva, donde todos formaban parte, que todos tenían derechos, pero no había un impuesto como ahora, porque el dinero no se puso en circulación, tampoco había en cosas de pagar a alguien, era la reciprocidad. Tú eres médico, me curas a mí, pero yo te brindo un buen queso, un buen plato de sopa, una buena comida, una buena charina, una buena, en este caso un pullover tejido te regalo. Eso era la reciprocidad. Yo creo que de esa manera la cultura estaba intacta cuando ellos llegaron. Y estas profecías justamente marcan. La primera profecía, cuando Atahualpa cae preso, cuando lo toman, los chasqui mensajeros llegan al Cusco, a la capital, a anunciar a los amautas, que eran científicos, le avisan que habían llegado unos hombres barbudos del norte y que los secuestraron. Se reúnen todos. Cuando hicieron, los chasquis son los mensajeros. Son mensajeros. Sí, los que corrían día y noche llevando el mensaje con los tipos, ¿no? Y cuando llegan se reúnen todos alrededor del Coricancha, que era el templo sagrado. Y ahí reciben la última vez un mensaje desde el espacio, que había llegado el Pachacútec de dolor, que a partir de ese momento iban a ser sometidos, pero ellos todavía no entendieron, iban a ser sometidos por otros seres. Iban a ser violadas nuestras madres, iban a ser destruidas nuestras casas de estudio, nuestros templos sagrados iban a ser saqueadas y íbamos a perder 1/4 y media de estatura. Y había que, a partir de ese momento, cada uno tenía que ser un manco, un templo. La transmisión tenía que ser de padres a hijos, de madres a hijas. Y había que guardar las ceremonias, todo desde el idioma. Había que resistir esos 500 años, ese Pachacútec de dolor, pero hay que esperar hasta que vuelva a salir el Padre Sol. El nuevo Pachacútec de luz, desde el 92 comenzó el Pachacútec de luz. Por eso nosotros empezamos a ver estos cambios, ¿no? Que no fue casual, sino las profecías, dicho así en esta palabra en castellana, para nosotros serían, por ejemplo, dichos que se cumplen. Y nosotros esperamos tanto el 92. Muchos ancianos, muchos abuelos murieron por llevar aquella huipala. Y que justamente todos, porque estuvo proscripto, prohibido. Entonces después del 92 nosotros empezamos a ir. Bueno, nosotros queríamos ver qué cambios iba a haber. En este Pachacútec de dolor, falta la última parte de la profecía cuando dijeron había que cuidar la hoja de coca, hay que llevar al Amazonas porque van a destruir, había que llevar los alimentos y que todos íbamos a sufrir esto. Estos hombres que vienen y ahora destruyen, roban, saquean y violan, cuando vuelva a salir el Padre Sol, les calentará tanto la cabeza que va a salir con tanta fuerza, ni siquiera les va a dar tiempo para que cabe en su propia tumba. Entonces cada uno de los andinos y andinas se han convertido en templos. En la sabiduría de la transmisión oral de padres a hijos nos llega hasta nuestros días. Por eso muchas cosas se perdieron.
pero llegamos al 92. Después del 92, después de haber cumplido el 92, yo viajé a Cochabamba, era la reunión de mágicos en aquella ciudad, y un anciano dijo: bueno, a partir de ahora tienen que contar los 13 años, en los 13 años va a haber cambios. Y nos dejó picando la pelota. Y yo me acuerdo, me vine acá, yo vine pensando, vamos a tener inundaciones, porque esos años acá había habido inundaciones en el 95, y dije, qué macana, bueno, qué cosa habrá, bueno. Pero nunca jamás pensé de qué cambio me estaba hablando. A los 13 años justo, Evo Morales sale como presidente. Entonces yo digo, las profecías dichas por los abuelos también se cumplen hoy en día. Y el consejo de mágicos, por algo, los hermanos tienen ese conocimiento y que todavía si nosotros vemos, se cumple cada una de estas profecías. Y yo quedé asombrado, son 13 años, y cuando después dijo un hermano del Consejo de Jamaica de La Paz, me manda, dice, Taita me dice, se dio cuenta, dice, se va a cumplir nomás, dice, los 13 años de profecía del anciano Casimiro. Ahí caí y dije, bueno, ya Evo fue ya candidato, y salió electo y asumió en Tiwanaku. 13 años cumplidos por el 92. Bueno, estas cosas es parte de la profecía de la Constitución. Yo creo que con Evo, en primer lugar, justamente, ¿no? Nosotros siempre hacemos esta evaluación. Tiwanaku es el ombligo del mundo andino. De Tiwanaku salieron los incas, que luego se llamaron incas. Y justamente de Tiwanaku hace un puntapié inicial desde los pueblos originarios por el reconocimiento de la reforma de la Constitución. Primero la constituyente, pasaron por miles de cosas, por la discriminación de la media luna, de la gente poderosa, de los sojeros y todos aquellos poderosos criollos muy hispanófilos que en realidad defendían a rajatabla toda esa cultura siendo minoría. Nunca entendieron que la mayoría podía haber logrado llegar a esto. La subestimación que han hecho los intelectuales sobre los pueblos originarios, en primer lugar por Evo, en todos mis viajes me decían, pero ¿qué va a ser ese ignorante, ese indio bruto? No sabe, nunca fue a una universidad, ni siquiera terminó la secundaria, le habrán dado el título así porque es indio. Y estas cosas nos dolían, ¿no? Cuando nosotros tomábamos contacto. ¿Cómo puede ser esto? Nosotros como hablantes quechua, como investigador de nuestras cosas, decíamos, bueno, pero estamos en Pachacútec. El Pachacútec puede lograr esto, ¿no? Y quedábamos mirando a ver qué me está diciendo. Yo creo que eso logró. Primeramente, mira, cuando en la primera profecía dijeron que la hoja de coca había que cuidar, lo iban a destruir. La hoja de coca lo llevó, porque la hoja es sagrada. La hoja de coca es sagrada porque también nosotros defendimos la hoja de coca porque es nuestra forma de consumir como alimento, como medicina. Pero también las dictaduras en complicidad con Estados Unidos, ellos fueron los culpables de instalar los grandes laboratorios en la selva, justamente con la dictadura militar, directamente en aviones sacaban hasta Estados Unidos y Europa. Pero son los primeros adictos que sean. Porque ¿cómo nace esto, el tema, ¿no? Porque defendiendo nuestra hoja de coca. Estados Unidos cuando estaba en guerra en Vietnam, a los soldados, para que vayan a la guerra, les dan la cocaína. Entonces, esos soldados, cuando perdieron la guerra, había que evacuarlos. Cuando traen a Estados Unidos, esos mismos soldados les ha podrido la sociedad. Entonces, hacía falta. ¿Y qué han hecho entonces los norteamericanos? Han hecho a través de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que eran gobiernos dictatoriales, han creado distintos laboratorios y han hecho comerciantes de la cocaína. Pero también la profecía de la hoja de coca del Inca, dice, la hoja de coca es sagrada, es medicinal, cura la mente y el alma y el cuerpo. Pero cuando el blanco
cuando el hombre blanco quiera usar para su propio beneficio, va a encontrar su propia destrucción. Se cumplió también la profecía. Se cumplió del zaire de la hoja de tabaco. Nosotros solamente pitamos para las ceremonias. Cuando ellos van a intentar sostener el vicio, van a encontrar una enfermedad que es el cáncer a los pulmones, que también se cumplió. Entonces, esto es lo que justamente nosotros esperábamos en 500 años, y yo creo que estos cambios, es que no es casual que se haya hecho la reforma de la Constitución con el reconocimiento de las 36 naciones originarias en igualdad de condiciones, y que no es más dependiente el Estado de la Iglesia, o la Iglesia no es más dependiente del Estado, y que nosotros estamos reconocidos por nuestra cosmovisión dentro de la ley como cualquier otra religión, aunque no sea religión la nuestra. Yo creo que esto y el símbolo sagrado de la Huipala, el reconocimiento, el Evangelio Mayuya Amasúa, no ser perezoso, holgazán, no mentir, no robar, esto puesto desde la Constitución, yo creo que fue lo grande que se hizo, ¿no? De reconocerse que todos somos diferentes como la Huipala. No podemos ser todos iguales porque si no seríamos clonados. Somos de diferente color, de diferentes espacios, somos de diferentes estaturas, pero somos hermanos. Sí, es como el color de la Huipala. ¿Y qué tiene que ver hoy en día que un hermano de África se asentó en los Yungas? La nación de los afro también es reconocido en el Estado plurinacional. Nosotros como quechuas, aymaras como aymaras, guaraníes como guaraníes. Yo creo que eso fue un paso que se marcó en el Estado plurinacional. Yo creo que un avance cuantitativo y cualitativo. Yo sé que faltan muchas cosas, pero es el ejemplo en América del Sur. Cuando Evo no era nada, no era nadie, el primer, yo y mi hijo lo acompañamos cuando fue expulsado de la Cámara de Diputados, ¿no? Llegó sin conocer a nadie, con la madre de Plaza de Mayo, cuando era el foro social, se hizo en la Facultad de Medicina. Yo y mi hijo lo acompañamos, no venía nadie. Un hermano del Consejo de los Maicos de Cochabamba me llama por teléfono: mira, Evo está solo, tenés que ir a acompañar para filtrar los medios, que son en aquel tiempo Radio 10, Canal 9 de Daniel Adá, con toda esa cuestión, nosotros lo acompañamos. Y la segunda vez, en Mar del Plata, cuando fue el foro paralelo, cuando hicimos contra Bush, y ahí estuvo Evo y ¿cómo se llama? Hugo. El venezolano Chávez, sí, en el estadio. Y yo creo que ahí sentí yo que Evo perfilaba para esto y realmente era hombre puesto. Él era defensor de la hoja de coca, sindicatos cocaleros. ¿Y cómo la hoja de coca lo llevó? Y creo que cuando los intelectuales de Bolivia hacían una crítica hacia él, yo creo que demostró con su humildad al mundo entero que ser honesto a veces puede, no siempre los intelectuales, porque yo me pregunto, tantos intelectuales en Bolivia en esos 189 años, 190 años de vida republicana, ¿qué hicieron? Regalaron, rifaron, destruyeron el país, nos han hecho sentir extranjeros a nosotros, nuestra propia tierra. ¿Qué hicieron? Evo en estos años hizo lo que no se hizo en 150 años. Entonces yo creo que el Pachacútec viene acompañado. Yo creo que el Pachacútec también acompañó a Chávez. Yo creo que el Pachacútec acompañó a Correa y acompaña también en este momento a Cristina. Yo creo que ese Pachacútec acompañó a Lula, ¿no? en esta parte de América del Sur. Aunque faltan para poder decir que está sólido Sudamérica, pero yo creo que todavía falta Paraguay, Chile, Perú, Colombia. Son los fuertes que todavía están al ritmo de los poderosos, pero yo creo que los pueblos originarios estamos en estos comprometidos para seguir transitando, compartiendo, difundiendo, y en eso estamos. De cómo ven hoy en día la gente de la ciudad, y si ven que hay un cambio en la gente, y qué les pueden aconsejar para entrar un poco más en sintonía con esta nueva búsqueda y esto.
Y un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? De la transmisión, creo que recuperar la transmisión. Los mayores tenemos esa función de transmitir a los más jóvenes, ¿no? Y recuperar también esto de la transmisión de hombres a hombres y mujeres a mujeres, porque es una forma de valorizar y recuperar ese conocimiento propio de cada una de las energías. Entonces, siempre que me encuentro con mujeres de mi edad, digo, tenemos que transmitirle a las más jóvenes aquello aunque no lo hayamos vivido. Porque hay muchas mujeres que por ahí me dicen, yo ya no menstruo, y la verdad es que no transité esta forma de coordinarme con Mama Quilla, con la luna. Bueno, es momento de transmitirle a las más jóvenes aquello que tal vez no tuviste la oportunidad, pero que está en tu interior. Ese conocimiento lo tenemos cada uno, no es algo apropiado por determinadas culturas. Uno lo que hace nada más es encender esa chispita para que comience a fluir ese conocimiento, ¿no? Es como el corazón late en todos los seres humanos y todos debemos escuchar ese latido del corazón. Perdimos esa capacidad de reposo, de meditación y de conexión para escucharnos. Entonces recuperar esas cosas y transmitirlas a través de esa vía de energía igual. Mis iguales, las mujeres, son aquellas a las cuales yo debo dedicar ese conocimiento, porque hay hombres mayores para guiar a los hombres. Creo que ahí es una gran vuelta, ¿no?, a recuperar esos conocimientos ancestrales y valorizarlos. Y saber que la palabra de un mayor es una palabra sagrada. La palabra de un mayor es una palabra sagrada y tenemos que recuperar esa confianza. Antiguamente el abuelo decía algo, la abuela decía algo y era palabra sagrada. Hoy en día eso se fue perdiendo. Bueno, nosotros somos responsables de recuperar y que nuestros hijos, nuestros nietos nos miren desde ese lugar, desde la confianza. Saber que esa palabra, aunque nos parezca extraña, es valedera. Y desde ese lugar fortalecernos, ¿no? Creo que lo más importante es transmitir, somos mujeres guías y tenemos que tener esa responsabilidad y formarnos para eso, ¿no? Tengo mujeres de mi edad que dicen, no, yo no estoy preparada. Sí, es tu responsabilidad. No nos podemos hacer los tontos, decir, no sé, mis padres no me enseñaron, no pertenezco a una cultura. Sí, todos pertenecemos. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer, una responsabilidad para tener una sociedad mejor, ¿no? Y esto en todos los ámbitos. Desde esto que hablábamos de la alimentación, de la salud, de la educación, de cómo educar a un chico, de cómo poner los límites, en todo, administrar una casa, conformar una dualidad, dejar de hablar de parejas, matrimonios para hablar de dualidad que tiene otro concepto, que tiene otra fuerza, que tiene todo entramado, y de eso ser responsables. Si uno se pone a ver, decir, ¿por qué antes los matrimonios duraban tantos años y ahora no duran ni un año de casados? Y uno dice, bueno, la modernidad, la posibilidad, la libertad, ¿será eso? ¿O será que no estamos valorizando otras cosas? No estamos tal vez montándonos en un libreto occidental, ciudadano, distinto de lo que es el amor, de lo que es el compañerismo, de lo que es la valorización del otro ser humano. Y si volvemos a reflexionar sobre eso y pensar en la pareja como una dualidad de trabajo, como una dualidad de sostén de familia, los resultados van a ser distintos. En mis comunidades, ninguno se desprende de las semillas. Lo seguimos usando. Y bueno, pero a la larga, a la corta, dicen que lo de Monsanto va a llegar, porque el viento, el aire lo va llevando, va a contaminar. Pero también hay que estar preparados. Yo creo que el Pachacútec de luz va a favorecer en algún momento para dar vuelta a esto, ¿no? Lo que pasa es que, miren, Monsanto es una empresa que en 1916 o 36 el Estado norteamericano le pidió, cuando tuvo la guerra con Vietnam, Kennedy era, ¿no? Sí. Bueno, dice que le pidió a Monsanto que le preparara unos insectos, no sé qué, para echar en el campo de los vietnamitas. Dice que fue Monsanto, le entregó con una avioneta, lo fumigó,
En 15 años la gente perdió el pelo, perdieron los animales, se fueron muriendo, la gente se tuvo que ir, esas tierras quedaron desérticas. En 15 años no pudo producir nada. Ahora únicamente hasta pasto, creo que de 30 centímetros, no puede producir una planta de 1 metro. Entonces, ¿hasta dónde llegan los inventos de Monsanto? ¿Hasta dónde llega la capacidad de destrucción de Estados Unidos, de la mentalidad que hemos cargado? Entonces yo creo que Monsanto es el veneno del planeta. Bueno, habrá hecho tanta plata, pero bueno, habrá que cuidar las semillas. Lamentablemente, Argentina perdió todas las semillas. Todas. Yo tengo parientes en Mendoza, en Tucumán. No hay una semilla natural. Todo hay que comprar de Monsanto. Una vez me dijo un primo mío, mira, yo compré semillas de lechuga, me nacieron rabanitos. Así que bueno, muchas gracias. La última, la pregunta era ver qué sentimos, cuál es la necesidad de la gente. Yo lo que veo en esta gran ciudad, hay mucha necesidad de la gente, que no es de nuestra cultura. La gente de la ciudad, hay mucha necesidad de este conocimiento, hay mucha necesidad de querer saber cómo alimentarse, cómo cuidarse, cómo estar bien, desde la parte espiritual, desde la parte afectiva. Hay muchas cosas que esta misma necesidad los llevó a otras, a investigar, ir a buscar a otros continentes. Entonces yo creo que aquí nos hemos convertido en la ciudad unos grandes consumidores de cultura foránea, de creencias foráneas, de alimentos foráneos, todo foráneo. Entonces traen de la India, traen de Medio Oriente, traen de acá, traen de allá, bueno, que el Tao, que el Reiki, que la yoga, que esto, que aquello. Al final no estamos adecuadamente con los conocimientos de este lugar. Las cosas transportadas no son lo mismo. Si acá produce el maíz, llevamos a África, va a dar, pero no es lo mismo. Entonces, como el arroz trajeron ¿de dónde? ¿De Asia? ¿O de maní? El arroz del maní. Bueno, lo trajeron y no es lo mismo. Entonces yo creo que esas cosas son lo que perjudicó a la sociedad, pero por necesidad. Mucha gente tiene necesidad espiritual. Entonces nosotros no sabíamos, dice, nosotros no pensamos nunca que ustedes tenían sabiduría, miren lo que me vengo a enterar. Claro, estuvimos tan prohibidos y bueno, yo creo que esa necesidad, pero la mejor forma de entrar al conocimiento, la mejor forma de tener una abertura, llegar a ese conocimiento es a través del idioma. Y creo que todas las culturas que hablan su propio lenguaje, su propio idioma, está guardado el conocimiento ahí. Cómo uno puede, inclusive desde el idioma, cómo uno puede transmitir eso a otro ser, aunque no hable su propio idioma. Y hay mucha necesidad, y nosotros tenemos muchos hermanos que no son de nuestro color, pero están igual que nosotros, compartiendo, sobrellevando, acompañándonos, y bueno, aquí estamos nosotros como pueblos originarios, tratando de crear una gran familia, más allá de la diferencia del color. Para nosotros la raza es una sola, la humana, más allá del color, así que buscando también de compartir, de intercambiar. Así que bueno, gracias por invitarnos, por escucharnos, y trataremos en lo posible de estar cuando ustedes nos necesiten, cuando ustedes quieran que nosotros hablemos sobre un tema particular. Así que los agradecidos somos nosotros. Bueno, muchas gracias. Cuando quieran cantar. Tenía que tocar un poquito.
gracias.